estudio de la Universidad de Harvard dice que ir a misa podría ayudar a vivir más. Ujú. Es lo que estaba leyendo un artículo y realmente me pareció fantástico. Ir a misa podría ayudar a vivir más, según un estudio de Harvard, el impacto de la salud, de la fe y la comunidad en la salud. Mm. ¿Cómo, digamos, elaborar, se podría hacer, digamos, rescatar eso, ¿no? De que la misa también podría ayudar a la salud mental de las personas. Bueno, la verdad que yo no puedo No hablar lo del hablo, punto. claro, Ujú. yo no digo desde el punto de vista teológico, pero sí desde el punto de vista, o sea, tomar, recoger también los aportes de la misa, de la Santa Misa, desde otro ángulo. No sé si me entiende. Claro. Del punto de vista teológico, lo que podemos decir es que la misa nos da la vida del alma y Sí. justamente esa vida del alma puede repercutir también en el cuerpo. Por Ujú. ejemplo, las carmelitas a mí me sorprenden. Yo cuando las voy a visitar, hay carmelitas que tienen 55, 60 años y parece que tuvieran 40. Uno dice, Mm. están totalmente rejuvenecidas, ¿no? Y bueno, aunque parezca una exageración, pero eso es la vida de la fe, ¿no? La vida de la fe a veces nos hace que parezcamos más jóvenes. Y eso sucede mucho con los monjes, con las monjas carmelitas. Uno nunca les saca la edad, ¿no? Sino que Mm. siempre parecen rejuvenecidas. Entonces, no es que sea científicamente así, porque Ujú. también, por ejemplo, hay excepciones, ¿no? Sí. Hay sacerdotes que tienen cierta edad y están avejentados, pese a celebrar la misa todos los días, ¿no? Claro. Em, entonces, por ese lado hay excepciones, pero sí, el estar en gracia de Dios y el vivir una vida según Jesucristo, muchas veces eso repercute en el cuerpo. Eso sucede muchas veces, ¿no? Ah, Em, sí, bueno. esa sería la respuesta según la experiencia que yo tengo. También Sí. estoy pensando en algo más. Mm. Algo que también hay que tener en cuenta es que había, por ejemplo, Santa Gema Galgani, ella vivía solo de la Eucaristía, no comía otro alimento y con eso Santa sobrevivía. Catarina de Siena también. Claro, Santa exactamente. Catarina. Entonces, ahí también uno puede encontrar una respuesta que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Sí. No, yo digo porque, bueno, de algún modo ver lo positivo en cuanto la gente que no va a misa, ¿no? No sé, engancharle desde ahí. Sí, sí, sí. Si vas a misa, no sé, vas a, no sé, de algún modo utilizar el lenguaje humano, ¿no? De algún modo para que la gente pueda asistir a misa. No sé, Claro, yo lo no. veía desde ese punto de vista. Eso podría ser un bite, como se dice acá, un enganche, Así pero es. bueno, hay que ir a misa por otros motivos, pero está bueno, Sí, es un buen está enganche. bueno, ¿no es cierto? Y sí, porque si no, peor es nada, como dice, ¿no? Peor es Este, nada, exactamente, sí, 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 así que, así es. bueno, vamos con la otra. Con respecto a la predestinación, Sí, ¿qué me puedo decir sobre el tema de la predestinación? ¿Por qué Dios elige a unos escogidos y respeta, digamos, la libertad? Pero sin embargo, hay otros que se van a condenar. bueno, ante todo, Dios no crea a nadie para que se condene. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Dios no crea Ujú. absolutamente a nadie para que se condene. Pero lo que sí se puede decir es que Dios ama más a algunos que a otros. Y eso es así. Por ejemplo, la Virgen María la ama más que a todos nosotros, porque le dio más gracia. Y eso está en la libertad de Dios. Dios es libre de amar más a algunos que a otros. Y no los ama por algo bueno que tengan, porque toda la bondad que tienen es la bondad misma participada de Él, ¿no? Pero Él tiene libertad de amar más a unos que a otros. Ahora, lo que Dios hace, Dios le da la gracia suficiente a todos para poder salvarse. Por ejemplo, las personas que Él crea, les da la gracia suficiente. Pero, bueno, efectivamente, Él respeta la libertad de cada ser humano.
Entonces, digamos, el ser humano que decide no salvarse, él simplemente le da lo que esa persona decidió por su propia libertad. Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, es cierto que Dios a algunos les da más gracias que a otros, eso es verdad. Eso no deja de ser parte de la libertad de Dios, porque así como nosotros somos libres, Dios también, desde ese punto de vista, es libre. Y Él no es arbitrario, no es que realmente Él sea arbitrario y Él diga, bueno, a ver, yo a esta persona la condeno porque la quiero condenar, no. No hay predestinación al infierno como muchos calvinistas sostienen, ¿no? Lo que hay es predestinación simplemente por la omnisciencia divina. O sea, Dios sabe cada una de nuestras acciones libres y sabe si nos vamos a condenar o no, porque Dios eso no puede ignorarlo, Dios lo sabe. Dios sabe cuál va a ser la última decisión de nuestra vida. Ahora, el hecho de que Dios lo sepa, eso no quita nuestra libertad. Eso simplemente es de parte de Dios, porque Él no lo puede ignorar. Pero de parte nuestra, somos libres porque justamente Él nos dio el libre albedrío y Él, digamos, nos dio el libre albedrío para que elijamos la salvación eterna, pese a que Él sabía que nosotros no la íbamos a elegir en el caso de que nos condenásemos, ¿no? Ahora, hay una parte que es racional y otra parte que es de misterio. Por ejemplo, ¿nos salvamos por nuestras propias fuerzas? No, no nos salvamos por nuestras propias fuerzas. Nos salvamos porque Dios nos da la gracia. Sin la gracia, no podríamos salvarnos. Ahora, ¿nosotros en qué cooperamos? Es que una vez que Dios nos da la gracia, nosotros somos fieles a ella. Nosotros decimos que sí o que no. Pero sin la gracia de Dios no podríamos hacer absolutamente nada. Y después está el tema de, por ejemplo, la pregunta que sale naturalmente. Bueno, ¿y por qué Dios crea al condenado? Si, por ejemplo, si Dios sabe que esta persona se va a condenar, ¿para qué la crea? Es una pregunta muy común y una pregunta que nos las hicimos todos, ¿no? Bueno, ante todo, porque Dios la ama. Ahí está el punto. Y a Dios no se le puede decir a quién amar y a quién no amar. Si Dios no te creó, es porque no te amó. Dios te amó y por eso te creó y por eso te mantiene en el ser. Inclusive los condenados, Dios los mantiene en el ser porque Dios los ama y Dios no deja de amarlos. El hecho de que ellos estén en el infierno, por ejemplo, si un condenado a Dios le pidiese perdón, Dios lo perdonaría. En la potencia de Dios siempre está esa capacidad de perdonar. El problema está que el condenado jamás va a pedir perdón, porque justamente él decidió por propia voluntad rechazar a Dios para siempre. Y su voluntad fijada en el mal es lo que lo va a conservar en el infierno, ¿no? Y después hay otro tema, que Dios de los males saca grandes bienes. Por ejemplo, Dios sabiendo que estas personas van a ser infieles y sabiendo que estas personas van a ser del mal, sin embargo, Dios a esas personas las va a usar para salvar a otros. Así como, por ejemplo, utilizó a Judas para poder llevar a cabo la redención del género humano, porque por ahí, sin la traición de Judas, Dios podría haber previsto la crucifixión de Cristo por otro lado, pero bueno, dijo, ya que Judas va a ser infiel, que Dios no quería que Judas sea infiel, ya que lo va a hacer, vamos a utilizar esta infidelidad para lograr la redención del género humano, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, los verdugos, los que matan a los mártires. Los matan, les hacen daño, pero matándolos les dan la vida eterna, porque justamente derramando su sangre por Cristo ganan el cielo, por más que después los verdugos se condenen. Entonces Dios, de esa gente mala que se va a condenar, va a salvar a otros y va también a realizar sus prodigios y sus milagros, ¿no? El hecho de que Caifás haya dicho, bueno, conviene que un hombre muera por el pueblo, que profetizó como sumo sacerdote, no lo hizo por ser bueno, lo hizo porque Dios puede profetizar a través de un hombre malo también, ¿no? Entonces, conclusión, es un misterio, pero al mismo tiempo algo se puede explicar
y lo que hay que decir es: Dios no crea a nadie para que esa persona se condene. Dios nos crea para que nos salvemos. Y como decía un profesor mío del seminario, el que se salva por la gracia de Dios. El que se condena por tonto, porque podía haber aprovechado la gracia y no la aprovechó. Bien, padre. Muchas gracias. Bueno, es una verdad de fe, ¿no? Sí, Que hay sí, sí. que constantemente tenerla presente. Sí, ciertamente. Es Y las, una interesante, sí, interesante pregunta. y las personas que están condenadas ya no conforman la iglesia, ¿no es cierto? No, no, no están separadas de Dios para siempre. Sí, 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 porque no, por el sentido de lo que es la iglesia, ¿no? Este, asamblea, convocación, Cuerpo comunión, místico. Sí. ya no forman parte de la iglesia, Lamentablemente no pero, forman. Sí. pero sí en la tierra, digamos, han tenido la posibilidad de formar parte de la iglesia y no lo han hecho, ¿no? O sea, Si han sido católicos, sí. Pero ujú, bueno, cuando no han sido católicos y no han sido bautizados, tampoco, ¿no? No formaron parte nunca. Pero, por ejemplo, sí, los que han sido católicos han formado parte de la iglesia. Sí, sí. ujú. Y los hermanos evangélicos, ¿no? Digamos que ellos forman parte del cuerpo de Cristo en cuanto bautizados, pero no forman parte, digamos, de la iglesia en cuanto a tener la plenitud de la verdad, porque les falta justamente la plenitud de la verdad, ¿no? Como Perfecto. que son nacidos en la herejía ellos, pero bueno, depende qué grupos evangélicos, porque hay de todo, pero los grupos evangélicos más tradicionales tienen bautismo válido, ¿no? Claro. Pero aún así se pueden salvar, digamos, aún. Más bien dicho, no se pueden salvar por ser evangélicos. Por ser Claro, no, evangélicos, no. sí, Se salvan si tienen ignorancia invencible, pero tampoco es tener ignorancia invencible. Es haber sido fiel a la verdad manifestada a través de la conciencia, y sí, quien sí, lo sí, salva es Cristo y la iglesia. Por ejemplo, si esa persona tiene ignorancia invencible y amó la verdad, lo que significa es que no fue católico porque en realidad no tuvo la oportunidad, pero no hubiese dudado en hacerse católico si hubiese visto la verdad, ¿no? Y después, por claro. otra parte, lo que hay que decir con respecto a eso es que en el cielo no va a ser evangélico, en el cielo va a Claro, ser no, sí, sí, católico, porque ahí ya va claro, a sí, ver la sí, verdad tal cual es, ¿no? sí, Digamos que la persona que se salva, que no es católica, no se salva por ser musulmán, por ser evangélico, no se salva por... Esas religiones de por sí lo condenarían. Se salvan porque ama la verdad y amando la verdad ama a Jesucristo. Los que se salvan en ese sentido, ¿no? claro, sí, 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 padre, Porque muy bien, también puede haber evangélicos infieles a la verdad, ¿no? Entonces, por más que no hayan conocido la Iglesia Católica o no hayan visto, si fueron infieles a la verdad que se manifestaba en su conciencia, tampoco se podrían salvar, ¿no? sí. Bueno, ojalá que puedan descubrir la plenitud de la verdad. Sí, 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 ojalá que sí. Bueno, y la última preguntita, si no le robo más, ya haciendo referencia al séptimo mandamiento, no robarás. ¿Qué me puede decir sobre ese mandamiento, digamos? ¿Qué es lo que abarca en sí el no robarás? Sobre todo abarca de manera directa todo lo que es propiedad ajena. Por Mm, ejemplo, si nosotros tomamos aquello que no pertenece a cada uno de nosotros, estamos robando. Y lo mismo abarca, por ejemplo, el tema de la usura. También el usurero está robando porque digamos, está pidiendo más, más plata de la que le corresponde. Lo mismo eso abarca, por ejemplo, la estafa. ujú, Lo mismo eso abarca también el tema de no solamente la estafa, sino, por ejemplo, sería robar inclusive el hecho de robar fama. Por ejemplo, cuando uno está... El tema del plagio, por ejemplo, plagiar un libro. sí, Eso es robar y es robar trabajo de otro.
Yo no sufrí nunca el plagio, pero por ejemplo, mi hermana, que es doctora en filosofía, le intentaron plagiar la tesis. Y obviamente que la persona no pudo porque la tesis de ella aparece en todas las universidades, pero lo que el profesor le dijo es, usted está robando fatiga de otros, porque esta persona estuvo 5 años investigando este tema y usted está robando esos 5 años de fatiga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista intelectual está el tema del plagio, por ejemplo, ¿no? Y también está el tema, también algunos llaman robo al adulterio, o sea, pero igualmente el adulterio es otro mandamiento, pero en cierto sentido es un robo, porque el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa al esposo. Cuando uno le entrega el cuerpo a alguien que no es la esposa o el esposo, es como que la otra persona está robando al esposo o a la esposa. Pero es otro mandamiento, ¿no? O sea, medio que ya ese tema es complicado de... ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué porque estaba meditando, o sea, estudiando el tema de este mandamiento, ¿no? En el mundo, en la aldea global, ahora todo con el tema económico, es como que apunta a eso, ¿no? Al robar, al te robo o necesito más cosas y para eso, bueno, así se ven los gobiernos, las políticas. Es como que se centra en eso, o sea, y ahí lo podemos relacionar con algún demonio, sí, digamos, que andan Sí, que andan siempre, metiendo eso en la cabeza, del tema de enriquecerse a costa de los demás, de allí la pobreza, tanta sí, gente pobre, veo tantas desigualdades, y el acaparar más, no sé, es todo a la vez un misterio, pero también es como que, se centra eso en el tema de robar, en el séptimo mandamiento, digamos, es lo sí. que yo puedo, digamos, digamos, analizar y ver. Ciertamente que, por ejemplo, el tema del séptimo mandamiento abarca, por ejemplo, todo lo que hacen los gobiernos. Inclusive poner dinero para el crimen del aborto y no poner dinero para comida en el mundo, eso es robarle a la humanidad, por ejemplo, además de matar, ¿no? Sí, Pero cuando uno pone el dinero en lugares que son incorrectos. Lo mismo, por ejemplo, los políticos que a veces se aumentan el sueldo de manera abismal, ¿no? Entre ellos, los mismos senadores argentinos. No vamos a ser hipócritas en eso, ¿no? Que sí, cada tanto se aumentan el sueldo de manera descarada. Bueno, eso es robar, por ejemplo, ¿no? Eso es un robo. Lo mismo si vamos al caso, qué sé yo, aquellos que se aumentan el viático, los decanos de las universidades o, por ejemplo, profesores que el viático sería para casos de emergencia y se lo aumentan así como si nada y lo utilizan para otra cosa. Eso también es robo. Y sí, 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 en el mundo, si hablamos del séptimo mandamiento, muchos dicen que el sexto es el más común. Bueno, en realidad sí es verdad eso, pero el séptimo en realidad también es muy común hoy en día, ¿no? es algo poderoso. Sí, 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 ciertamente. Y es lo que yo estoy notando, o sea, tantas desigualdades, tanta pobreza, el enriquecimiento ilícito, y bueno, todo confluyen a distintos vicios, ¿no? Pero bueno, hay que estar atento a eso, Así es. y ver que, bueno, qué es lo que el Señor nos pide. Ujú. Tal cual, Anabela. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Padre, Entonces, siempre por su buena predisposición. es Siempre un muy atento. gusto. Es un gusto y sí. Rece, justo, mire, para mi cumpleaños vino el padre Malusi a mi casa, me pudo bendecir mi casa, le dio la unción a mi mamá, así que quiero que rece por él porque, bueno, ahora a fin de mes ya se va, lo van a, él tiene su, digamos, su mandato misionero. No sé a qué país le tocará, pero bueno, rece por él. Es un muy buen sacerdote. Y también pido oraciones por una amiga mía que se llama Carla, que está atravesando un problema de salud y me pidió oraciones. Así que Ah,
Bueno, desde ya que Gracias. rezo por Carla y rezo por este padre también, ¿no? Contá con ello, Gracias, Padre. Anabela. ¿Mm? Gracias, Padre. Muchas Y bendiciones. Buena igualmente, semana y muchas bendiciones para vos, ¿eh? gracias, Padre. Hasta Chao, luego. chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima y buenos estudios también. Gracias, gracias, Padre. Muchas Chao, gracias. chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.